Después de que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones tomó aquella histórica decisión de cumplir en tiempo y forma, como era debido el plazo constitucional, hemos tenido como sociedad que hacer un larguísimo proceso de digestión en torno a qué decidió el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. En este programa hemos decidido irnos más allá de la nota, más allá de la coyuntura e irle ayudando a usted a comprender de qué estaban hablando, qué pensaron los comisionados del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Y en este caso, Adolfo, te agradezco muchísimo. Oye, es un placer verte. Gracias, David, muy amable. Comencemos con una definición que quizá para ti, quizá para mí puede resultar muy obvia. Sin embargo, por lo que hemos visto en la opinión pública, no es tan obvia. ¿Qué es preponderancia? Aprecio enormemente la oportunidad y el formato de poder conversar estos temas contigo y con tu auditorio. La preponderancia es una figura ciertamente novedosa y lo es a nivel mundial y por buenas razones. En México, como en el resto del mundo, antes usábamos la figura de poder sustancial en los mercados. Es la que todo el mundo conocía, aplicábamos aquí en Europa, en Estados Unidos, y consistía fundamentalmente en la capacidad de una empresa para poder afectar los mercados, obtener beneficios excesivos, incrementar precios, etc. Entonces lo que se calificaba antes era la conducta, esa posibilidad de explotar los mercados. Con la preponderancia es una visión diferente. La preponderancia es una visión cuantitativa del tamaño de las empresas. Y lo que la Constitución nos dijo es, toda empresa que controle, tenga más del 50% del mercado respectivo en telecomunicaciones o en radiodifusión, es por ese hecho mismo preponderante y sujeta a obligaciones, a medidas específicas que la autoridad le obliga a cumplir. Estas medidas son relevantes porque son a favor de la competencia y ahorran, digámoslo así, en una forma simple, todo el proceso de declaración de poder sustancial que suponía una serie de desahogo de pruebas, recursos, etc. Aquí es muy directo. Eres grande, te voy a regular para ayudar a los usuarios para favorecer la competencia. En ese sentido, había quienes criticaban esta figura diciendo que es menos precisa que la práctica internacional. Porque tú lo decías, la práctica internacional ha sido esta, y esta es una figura nueva no en el derecho mexicano, sino en el derecho internacional, es decir, el simple tamaño, tener la mitad más uno de un mercado, te obliga a una serie de condicionamientos, ¿no? Así es, en este caso el tamaño sí importa. El tamaño es muy relevante y es obligado a partir de los problemas graves de concentración de mercados y de competencia que teníamos en México en estos sectores. De tal manera que se toma una medida drástica, pero para favorecer a futuro que tengamos mejores servicios, mayor calidad, mejores precios. Y sí, implicó para el regulador un ejercicio inédito. Afortunadamente la Constitución y la teoría económica nos daban bases para poder aplicarla de una manera racional, que no fuera abusiva, porque en ningún momento se trató de castigar a nadie. No era mirando hacia el pasado, es viendo hacia el futuro. Pero bueno, evidentemente tienes que luchar contra una serie de mitos, contra una serie de concepciones, la mayoría equivocadas, sobre quiénes son los preponderantes y cómo se determinan. Lo hemos platicado en este espacio, que tuvieron que incluso que definir cuál era el territorio nacional, si tomaban la definición de territorio nacional de la Constitución o nos íbamos, como lo hicieron finalmente, por el territorio radiodifundido, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Este tema que mencionas fue más relevante en la regulación de Moss-Carney-Moss-Ofer. Para preponderancia, la Constitución nos decía en radiodifusión, si tienes el 50% de la audiencia, eres el preponderante, y fue de hecho la medida que aplicamos. Y en ese sentido, ¿quiénes son los preponderantes? Los preponderantes se determinaron uno para cada sector. En el sector telecomunicaciones, América Móvil y todo el gran conjunto de empresas, subsidiarias, filiales, etcétera, que conforman este grupo de interés económico. Y por lo que hace a Televisa igualmente. Televisa, la empresa comercializadora de contenidos, las concesionarias que tienen los títulos respectivos y todas las empresas afiliadas que retransmiten su programación. Eso fue establecido, fue incluso materia del procedimiento, se les dio a conocer, te consideramos parte de este grupo de interés económico, ellos se defendieron y resolvimos lo conducente. Al determinar, quizá me voy a hacer una pregunta que es total y absolutamente obvia a la luz de lo que has dicho, pero que al público e incluso a algunos opinadores les sigue generando ruido.
¿Por qué no se consideró preponderante a Televisión Azteca? Porque no cumplía con el parámetro de tener 50% más de la audiencia a nivel nacional. Estrictamente por eso. Porque todo esto se construyó con base en la teoría del duopolio y de las prácticas encontradas. Ahora bien, ¿cuáles fueron, en el caso de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, las medidas que sí se tomaron? Bueno, es un conjunto muy amplio de medidas. ¿Qué destacarías, finalmente las que son más relevantes? Quisiera darte el número, hacer una pequeña reflexión y hablar de las relevantes. En radiodifusión menos de 50, en telecomunicaciones más de 150. Pero considerar que radiodifusión también tiene que soportar la carga regulatoria de Must Offer, de Must Carry y ahora la competencia adicional de las 2 nuevas cadenas de televisión que estamos por lanzar en el instituto. Las medidas son según los problemas de competencia que había que arreglar. En el sector de telecomunicaciones, un sector muy complejo, muy amplio en su influencia económica, es un universo muy vasto. Te citaré las que yo considero más relevantes. Por ejemplo, hablando de telefonía fija, la desagregación del bucle local. Que este cable que va de las centrales a los domicilios de los usuarios pueda ser utilizado por terceras compañías para prestar servicios, inyectando más competencia a ese mercado. También ofertas sobre infraestructura, para compartición de infraestructura de parte de estos preponderantes que tienen mucha a través del enorme poder que concentran y que ahora la tienen que poner a disposición a precios regulados por el instituto. Estas medidas son quizás las más significativas, pero hay muchas otras. Podríamos hablar en telefonía móvil, por ejemplo, de la simetría que se fijó para tarifas de interconexión, que estamos ciertos, que habrá de resultar en menores precios al usuario final y otros temas de un universo amplísimo, David. Adolfo, cuando dieron a conocer estas resoluciones que yo sigo pensando que son fundamentales, que es lo único que ha pasado verdaderamente importante desde la privatización de Teléfonos de México en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones y por extensión de la radiocomunicación, hay, pues la posición evidente de las empresas que se pasaron, que fueron demasiado duros, pero hay una lectura que además se ha ido creciendo en los últimos semanas, en los últimos días, que fueron dóciles, que pudieron haber sido más duros. ¿Cómo se construyó esta decisión? Bueno, nos da un mandato claro la Constitución. Nos dice, determina preponderantes y establece medidas para eliminar barreras a la competencia, para favorecer la competencia. De tal manera que puede haber muchas otras medidas deseables que alguien considerara, pero si no podían ser presentadas claramente como un caso que beneficiara a la competencia en México, no las procesamos, porque habría sido exceder el mandato constitucional y, como te digo, no tenía un carácter punitivo, era un carácter correctivo de prácticas anteriores. De tal manera que a partir de los problemas de competencia detectados, muchos de los cuales derivaban de reclamos constantes de la industria, de la competencia que no ha tenido la oportunidad que ellos consideran debida en este mercado mexicano, es que nosotros elaboramos este listado de medidas posibles, las analizamos puntualmente, las debatimos a través del procedimiento respectivo con los interesados y finalmente tomamos las decisiones buscando ser prudentes, cumplir con la legalidad pero con prudencia, no mandar señales equivocadas a los mercados que se juzgaran como una especie de revolución sin medida ni propósito, sino estrictamente resolver esto que te digo, favorecer a los mexicanos a través de una mayor competencia. ¿Cuándo el consumidor va a empezar a ver esta mayor competencia? Vivimos en un sector que desgraciadamente, por ejemplo, en banda ancha la penetración es inaceptable considerando nuestro grado de desarrollo económico. Prácticas de ventas altas, prácticas que han impedido el desarrollo de las telecomunicaciones, ya no con países de mayor grado de desarrollo, sino con naciones que son incluso inferiores en grado de desarrollo. ¿Cuándo lo va a empezar a sentir la gente en su bolsillo? Que al final del día, y lo decías al principio, el corazón de todo son los consumidores. Así y deben estar, me lo dijiste al principio, yo estoy convencido, si no tiene como corazón y no tiene como centro los consumidores, no sirve ninguna regulación. Y hay que reconocer que sus antecesores estaban más preocupados en fijar reglas hacia las empresas que a favor del consumidor, ¿no? Vemos el beneficio a las empresas solo como un medio para nuestro verdadero objetivo, que es ayudar al consumidor. El consumidor tiene derecho a esas mejores ofertas en precios, en calidad, en diversidad de servicios. Y eso es lo que hicimos. Los tiempos de las medidas son diferentes. Hay de hecho calendarios establecidos en las resoluciones, por citarte algunas que muy pronto se verán y empezarán a tener efectos en los mercados. A principios de abril
se fijará la tarifa asimétrica para el preponderante en telecomunicaciones, digamos, para los servicios que ofrece Telcel y Telmex. Eso de manera inmediata podrá impactar un reordenamiento de tarifas en beneficio de los usuarios. Hablabas de banda ancha. En banda ancha está la desagregación del bucle. Tenemos para los primeros 180 días, a partir de la toma de las medidas, lo cual nos manda aproximadamente al mes de septiembre, que se desagregará el bucle indirecto, el bucle parcial, como lo denominamos en la resolución. ¿Esto qué es? Va a poder colgarse otra empresa para empezar a prestar un servicio o de reventa de los servicios de Telmex o del famoso bitstream, que es utilizar la capacidad de una red para proveer servicios como este de banda ancha. Entonces, las medidas desde este mismo año empezaremos todos a ver sus efectos. A la luz de lo que ha pasado, el tiempo que ha transcurrido después de que tomaron esta decisión, que ustedes comenzaron a construir el día 1 que se crea el instituto, cumplen en tiempo y forma, ¿cuál es la percepción adentro del instituto de su trabajo, de lo que hicieron, que es un primer paso enorme? Diría, recordar aquella frase cuando el hombre llegó a la luna, que es un pequeño paso para un hombre, pero fue un gran salto para la humanidad. Poco más, poco menos pasó en las telecomunicaciones. Yo insisto, no había nada desde la privatización de Telmex en el sector de las telecomunicaciones. Pero hay que seguir esta larga caminata, ¿no? Tienes toda la razón. Estamos satisfechos, pero es una satisfacción que asumimos con total humildad, como servicio público que somos. Creemos que viene el reto de demostrar que las medidas tomadas serán debidamente implementadas, porque hay toda una serie de pasos a seguir: desagregación del bucle, ofertas en diversos sentidos que tienen que hacer los preponderantes, pero sobre todo mostrar y demostrar que realmente van a beneficiar a los consumidores a través de una competencia mayor. De tal manera que la alegría y la satisfacción se contiene porque tenemos mucho más por hacer a través de varios años. Y tiene que llegar directamente a los consumidores. Adolfo, te agradezco muchísimo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en Lo Mejor en Excelsior Televisión. Que le vaya muy bien.